Adelante y de nuevo muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y la verdad es que mira, yo lo primero que siento es no haber podido o no haber tenido oportunidad de participar más en estos eventos, aunque sí que conocía de su existencia, pero la verdad es que, bueno, tal y como estamos, ¿no? Últimamente, hoy mismo con dos eventos que me parece que son los dos interesantes, ¿no? Pues bueno, pues eso, ¿no? Que estamos llenos de actividad. Bien, el título que se le ha dado es muy atractivo, el derecho a mentir. Yo le he puesto un subtítulo, ¿no? Que lo hace como más light, ¿no? No tan impactante, pero bueno, que sigue siéndolo, y es la mentira como tutela preventiva de los derechos fundamentales. Si puedes poner la presentación. Eh, este trabajo parte de una actividad que les pongo a los alumnos desde hace ya muchos años, pues no sé, 12, 14, una cosa así, a los estudiantes. Y es un supuesto en el que se plantea lo siguiente. Una trabajadora que sabe que está embarazada se presenta a un puesto de trabajo que es incompatible con la situación de embarazo de la mujer por riesgos para el feto y por tanto pues incompatible, como decía. En la entrevista de trabajo se le hace una pregunta que es bastante habitual, por desgracia, en el mundo laboral, y es preguntarle directamente si está embarazada. Ella miente, sabiendo plenamente que está embarazada, miente, dice que no. Se le hace el contrato de trabajo y el primer día, nada más aparecer en la empresa, presenta un parte médico de embarazo diciendo que está de 3-4 meses y que por tanto no puede ocupar el puesto. Pues bien, cuando planteo esta cuestión a los estudiantes, la primera reacción de todos ellos es señalar que es ella la que está obrando mal, que por tanto ese contrato bien es nulo por vicio en el consentimiento o que cabe el despido por quebranto de la buena fe contractual. Pero yo siempre intento hacerles el juego contrario, es decir, que se pongan a defender a la trabajadora. ¿Qué argumentos pueden llegar a encontrar para entender que efectivamente la trabajadora hizo bien y que quien hizo mal fue el empresario? En definitiva, reconocerle ese derecho a la mentira. ¿Cuáles son las cuestiones que aparecen? Pues en primer lugar, el derecho a la intimidad, sin ningún género de duda. En segundo lugar, la discriminación, porque obviamente esa pregunta no es neutra, tiene una finalidad muy clara. Y luego una cuestión que aparece también es sobre la tutela de la salud, ¿no? Como una justificación a esa pregunta empresarial. Pues bien, a partir de aquí, en un momento determinado, decidí indagar algo más y me pareció un tema interesante, atractivo, y me planteé la siguiente cuestión. ¿Es posible reconocer un derecho a la mentira? Y la verdad es que me encanta participar con Charo ya, en esta mesa, le agradezco que haya aceptado, porque efectivamente hay un punto, o hay varios puntos en ambos trabajos que coinciden plenamente. Y el primero de ellos es la cuestión ética, la cuestión moral, la cuestión filosófica que aparece en este tema. Desde San Agustín con sus trabajos sobre la mentira o en contra de la mentira, hasta Kant, como planteaba Andrés, o esas discusiones a las que hace referencia también el texto de Charo con Benjamin Constant sobre la existencia de un deber incondicionado a decir verdad, ese intercambio de cartas que se produjo entre ellos y que planteaban una cuestión esencial, que es la siguiente. Si el ser humano no está obligado a decir una mentira cuando se encuentra injustamente forzado a realizar una declaración con objeto de protegerse a sí mismo o a un tercero frente a una amenaza. Pues bien, el primer paso es reconocer que el derecho ya, o mejor dicho, que la mentira no es extraña al ordenamiento jurídico. Hay algunos ejemplos que también recoge Charo en su texto, y es que en las propias disposiciones constitucionales aparece ese derecho a la mentira. El ejemplo de la Constitución americana, cuando se proclama que we the people, cuando está realmente atribuyéndose una representación que no ostenta, porque solamente está haciendo referencia a los propietarios blancos, hombres, que son los que se atribuyen, se otorgan ese poder de representación, pues evidentemente está excluyendo al resto
y ahí hay una clara mentira. Por otra parte, algo provocador que pretendo plantear en el texto es sobre la mentira de ciertas disposiciones de la Unión Europea, en concreto las directivas comunitarias sobre discriminación por razón de edad. Porque dice el ordenamiento comunitario, la edad es un factor de discriminación y, por tanto, hay que evitar, hay que proteger a los trabajadores de una cierta edad. Pues bien, digo que ahí aparece una mentira porque el propio ordenamiento comunitario contiene discriminaciones por razón de edad que desde mi punto de vista son injustificables. Y me refiero al hecho de la jubilación forzosa de los pilotos de líneas aéreas por el hecho de cumplir 65 años, cuando no parece que sea, en fin, que si hay factores que justificasen esa extinción del contrato, pues tendrían que ser independientes de la edad, serían factores físicos, etc. ¿no? Y luego, por último, la mentira en el derecho penal, donde está expresamente reconocida el derecho del imputado acusado no solamente a no responder, sino a decir mentiras, ¿no?, frente a lo que ocurre con los testigos. Y algo que trabaja también Charo en su texto, el tema de la mentira en el ámbito de la política, que de alguna manera pues, se reconoce también o se asume o se admite esa mentira en el ámbito de la política. Pues bien, ¿qué ocurre en el ámbito del derecho del trabajo con la mentira? Yo creo que es necesario partir de un presupuesto, del presupuesto siguiente, y es que la mentira o el vicio en la contratación no solamente puede responder a manifestaciones, a engaños provocados fraudulentamente por acción, es decir algo que no es verdad, sino también por omisión. Callar algunos elementos que son esenciales en el momento de la contratación y que pueden efectivamente incidir en la voluntad empresarial de celebrar el contrato. Bien, dicho esto, la relación entre mentira, engaño y buena fe, que es de lo que se trata, lo primero que cabe destacar es que no toda mentira o falta de información afecta a la validez del contrato o legitima su extinción, solamente aquella mentira que pudiera ser relevante a la hora de incidir en la capacidad empresarial de celebrar el contrato. Según se desprende del Código Civil, debe afectar un aspecto esencial y debe provocar un error excusable en la contraparte. Esto es un error que no pudo ser salvado con una mínima diligencia desplegada por parte de la contraparte contractual. ¿Qué ha ocurrido en el ámbito de las sentencias laborales? Pues bien, efectivamente hay yo recojo, bueno, la presentación había recogido unas 4, pero hay muchas más, de sentencias del ámbito de lo social, donde efectivamente se reconoce que el engaño forzado puede dar lugar a la extinción del contrato. Supuestos de suplantación de identidad, mentiras sobre la nacionalidad falseando la documentación, cuando se trata de un extranjero que no tiene permiso de residencia y que sin embargo pues, obtiene ese contrato a través de la falsificación de documentos. Omitir la pérdida del carnet de conducir cuando se trata de un conductor profesional, o también mentir en el currículum siempre y cuando se trate de cuestiones determinantes que hayan sido relevantes en el momento o para determinar la contratación de ese sujeto. Bueno, eso sería sobre todo cuestiones referidas a no decir la verdad, ¿no?, a mentir. Pero luego también hay otras sentencias que se refieren a la ocultación de aquellos datos relevantes. Hay una sentencia de 26 de abril del año 96 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre contratación de un miembro de Brigada de Prevención de Incendios al que sobre que tenían pendientes todavía algunos juicios por pirómano. Cuando el empresario descubre esta circunstancia, da por extinguido y en este caso se admite. Pero hay 2 sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Superior de Justicia, también de Galicia, relacionadas con la enfermedad, que a mí, pues la verdad, me dejan un regusto amargo. La primera es la del Tribunal Constitucional 62 de 2008, sobre un trabajador de la construcción que tiene lumbalgias
crónicas que no le impiden trabajar, pero obviamente al cabo de los pocos días, de las pocas semanas, tiene bajas reiteradas, etcétera, y transcurrido ese periodo no consigue nunca que se le reconozca la incapacidad. Esta persona celebra un contrato de trabajo, efectivamente recae al poco tiempo en bajas, el empresario descubre que esas enfermedades ya son crónicas y por tanto lo que hace es despedir, no declara la nulidad del contrato, sino que despide. Pero en la carta de despido lo que argumenta es quebranto de la buena fe contractual por el engaño que se ha producido. El problema es que ninguna de las sentencias entra en trapo y resuelve la cuestión acerca de si es improcedente o nulo un despido basado en la salud de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo, han entendido que el despido por motivos de salud no es nulo, salvo que tenga una vinculación estrecha con la discapacidad, como consecuencia de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un segundito, que quiero ver con muy de tiempo. Poco voy a saber. Pero bueno, me dices tú, ¿vale? Tú no te preocupes. Vale. Vale, que queda llevas 15 Vale. minutos. Vale. Bueno, eso por lo que se refiere a esta cuestión o al ordenamiento interno. Pero ¿se ha reconocido un derecho a la mentira en la jurisdicción social? Y la respuesta es que sí, ya hay reconocido ese derecho a la mentira. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en diversas sentencias, ha reconocido el derecho a no dar información acerca del estado de gestación de la trabajadora. Y lo ha hecho en relación con la contratación, en el momento de la contratación, entendiendo que la trabajadora no tiene por qué dar esa información, que es un aspecto que queda dentro de la esfera privada de las personas, es un dato sensible y por tanto especialmente protegido, y por tanto no tiene esa obligación, aun cuando no pueda cubrir ni todo o parte, o sea, parte o todo del periodo para el cual se ha efectuado la contratación. Es decir, no solamente en casos de contratos indefinidos, sino también en contratos temporales o respecto de los cuales la baja por maternidad o por riesgo por embarazo va a coincidir en buena medida con la duración del contrato. Por otra parte, otra sentencia más curiosa, si acaso, es una referida sobre una trabajadora que está disfrutando de un permiso son mejores cuando se trata de una baja por maternidad que no por cuidado de hijos, con lo cual solicita la reincorporación, el reingreso anticipado, el empresario le da el ok, le da el visto bueno y a continuación vuelve a solicitar una baja, pero esta vez ya no por cuidados, sino por maternidad, con lo cual pues, algunas de las prestaciones o algunas de las condiciones laborales que había perdido durante o por esta situación. Por tanto, se ha reconocido ese derecho a la mentira, incluso algunas sentencias del ordenamiento interno también lo han reconocido, de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de Islas Baleares o incluso de Tenerife, ¿no? Pero evidentemente este derecho tiene un límite y el límite no es otro que la buena fe contractual. Porque ¿cuándo se va a poder reconocer el derecho a la mentira? ¿En qué ocasiones podemos entender que la trabajadora o el trabajador tiene derecho a mentir? Desde mi punto de vista, siempre y cuando pueda quedar vulnerado un derecho fundamental y la medida empresarial, la pregunta, no supere el principio o el test de proporcionalidad. Es lo que podría ocurrir, por ejemplo, lo que justificaría ese tipo de preguntas, la Ley 26/2015, Registro Central de Delincuentes Sexuales, para impartir docencia a trabajadores menores de edad. En ese supuesto, pues parece que el bien jurídico a proteger
justifica esa intromisión en los datos personales del trabajador. En segundo lugar, pues bueno, acudiendo al derecho comparado, pues también en el supuesto de Italia se ha reconocido, en Francia también, no lo recojo en el texto porque tenía una limitación de caracteres, pero igualmente. Y en el caso de Brasil, y aquí hay dos colegas brasileñas, un supuesto en el que el empresario solicita los antecedentes criminales del trabajador. Y porque por lo visto es posible acceder, o era posible antes de la Ley de Protección de Datos, solicitar el registro de antecedentes penales antes de acceder de firmar el contrato de trabajo. Pues bien, el trabajador no lo entrega, se le hace el contrato, y cuando el empresario descubre que tenía antecedentes por un robo con violencia, decide despedir. La sentencia reconoce que ese despido no es ajustado a derecho, porque efectivamente no existía la obligación. El trabajador, hay que decirlo, no tenía nada que ver con actividades de vigilancia, seguridad, sino simplemente era un operario de maquinaria, ¿no? Con lo cual nada que ver con el atraco con violencia por el que fue condenado. En segundo lugar, desde mi punto de vista, el ejemplo que hemos dado es clarísimo. En el caso de María, esta enfermera que trabaja en estación de rayos X, están poniendo, como aparece en esa discusión, tanto de San Agustín como de Kant, y en esas conversaciones, está poniendo al individuo entre la espada y la pared. Me están exigiendo que dé una respuesta que evidentemente, si digo la verdad, me va a perjudicar. Yo creo que aquí radica una diferencia fundamental con la perspectiva de mi trabajo con la tuya. Yo creo que aquí, o lo que yo defiendo es la protección de quien miente, del daño a la reacción o el daño que puede provocar el decir verdad. Mientras que en el trabajo de Charo es todo lo contrario. Es la protección de los sujetos que reciben una información sesgada, manipulada, torticera, y que por tanto puede entrar pues bueno, en colisión con una cuestión que es fundamental, que es que en definitiva lo que queremos es protegernos frente a la mentira o protegernos frente a la reacción de una verdad, ¿no? Bueno, otra cuestión, y eso si queréis lo podemos debatir luego, con la pasaporte COVID en el momento de la contratación. Que habría que exigirlo. Bueno, yo tengo mi opinión, si queréis luego lo podemos debatir, ¿no? Luego por otros motivos también, efectivamente, que habría que hacer algún tipo de indagación acerca de datos personales, por ejemplo, por motivos de política de empleo, personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, son colectivos que tienen aparejadas una serie de derechos en el ámbito laboral y obviamente para aplicarlos es necesario conocer esa situación. Ciertamente se podría haber alcanzado un resultado mejor en el sentido de mayor protección a los datos de estas personas, anonimizando, ¿no? Estableciendo algún tipo de baremo que no haga referencia expresa y clara a cuál es la circunstancia que me da lugar a aplicarme una cierta medida. Pero bueno, esas son las posibilidades que entiendo que es posible. O sea, en las que cabría hacer ese tipo de intromisión en los datos de la persona. La otra cuestión ¿es necesario reconocer el derecho a la mentira? Y desde mi punto de vista, sí, absolutamente sí. ¿Por qué es necesario? Pues en primer lugar, porque se ha debatido hasta la saciedad acerca de la ineficacia de las medidas de tutela contra la discriminación. La discriminación, en primer lugar, suele enmascararse en comportamientos aparentemente legítimos, salvo situaciones absolutamente extrañas, anómalas, pero que se dan, de un empresario que diga, me niego a contratar extranjeros porque mis clientes no lo quieren, caso Feri, me niego a contratar o que en mi despacho de abogados haya abogados del colectivo LGTBI, caso en Italia, pues, salvo en esos supuestos extremos, normalmente se oculta. Y el momento de la celebración del contrato es el momento donde mayor debilidad, mayor situación de debilidad se encuentra el trabajador frente al empresario. Porque una vez iniciada la relación laboral, los mecanismos de tutela, despido nulo,
aparecen fuerte, mientras que en el momento de la contratación es ciertamente complicado, como ahora expondré, ¿no? En segundo lugar, la dificultad para invertir la carga de la prueba. ¿Cómo aportar indicios? Si hemos dicho que la discriminación suele enmascararse en comportamientos aparentemente legítimos, encontrar indicios que puedan volcar la carga de la prueba sobre el empresario para demostrar que la no contratación se ha debido a cuestiones ajenas por completo a esa causa discriminatoria, pues va a ser bastante complicada. Por otra parte, las indemnizaciones sobre daños morales. Todos conocemos la problemática que ha habido acerca de la cuantificación del daño moral, que en muchas ocasiones ha sido nula o irrisoria esas indemnizaciones. No hay en España la obligación de condenar a las empresas por daños punitivos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues entiende que es posible, pero que no es obligatorio. La cuestión de las dificultades para imponer la contratación, que es a lo que me refería antes frente al despido nulo, donde la readmisión es sí o sí. En el caso de el momento previo, es decir, la no contratación, imponer la contratación ha chocado siempre con el principio de libertad de empresa y con la suplantación de la voluntad del empresario por la del juez, cosa que no se ha venido admitiendo más que en algún supuesto excepcional por tratarse de un contrato de carácter temporal. Y por último, las sanciones. El régimen sancionatorio de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, cuya cuantía ha quedado inalterada desde el año 88, salvo por trasladarla a euros, de pesetas a euros, pues evidentemente va perdiendo eficacia. Por tanto, escaso efecto disuasorio de estas medidas dirigidas a tutelar los derechos fundamentales. Y la consecuencia lógica, la necesidad de incrementar la autotutela. ¿Qué ventajas tendría este reconocimiento expreso del derecho a la mentira? Desde mi punto de vista, tres. La primera, permitiría concienciar a la ciudadanía acerca de sus derechos fundamentales. Creo que hay un problema importante respecto de la eficacia de esos derechos fundamentales que radica precisamente en el desconocimiento. Eso lo podemos observar claramente en la discriminación por razón de edad. Todos tenemos muy claro la discriminación por razón de sexo, o más o menos claro la discriminación por razón de sexo, por motivos de orientación sexual, pero con la edad pues ya no nos parece que sea tan discriminatorio. Parece que lo admitimos. Y aquí hay muchas convocatorias de la Universidad de Valencia que establecen criterios de admisión, por ejemplo, a ayudas a jóvenes investigadores que están iniciando la carrera investigadora, pero que a lo mejor la inician a los 35 o a los 40 años. Y siguen siendo investigadores noveles, ¿no? Pues bueno, hay un desconocimiento en ese sentido. Por otra parte, permitiría garantizar una mayor seguridad jurídica frente a situaciones en las que uno se ve desprotegido. Sabríamos cómo se puede reaccionar ante ese tipo de preguntas impertinentes que se pueden hacer y que se hacen muy frecuentemente en las entrevistas de trabajo. Porque obviamente, ¿qué puede hacer una trabajadora cuando le preguntan si estás embarazada? Si dice la verdad, no la contrata. Si dicen a ti que te importa, no la contrata. La opción, si quiero ser contratada, decir que no estoy embarazada, aunque lo esté. Y desde esa perspectiva, y por último, la tercera ventaja, entiendo que se previene la lesión del derecho fundamental. Las medidas que hemos visto previamente son medidas reparadoras, que no han evitado el ataque, la quiebra, la lesión del derecho fundamental. Con esta medida preventiva, obviamente, sí que se estaría consiguiendo esa finalidad de tutela preventiva de los derechos fundamentales. Y esa es básicamente la conclusión a la que llego en el artículo y la que expongo todos los años a mis alumnos hasta que algún profesor me convenza de que no tiene que ser ese el camino adecuado. Muchas gracias.